Bueno, pues hola, qué gusto verlos nuevamente. Estamos aquí en esta revista jurídica que promueve el Colegio de Abogados del tema de métodos alternos y justicia restaurativa. Y la verdad, muy contentos porque hoy nos hizo un espacio su agenda, una experta en todos esos temas que vamos a ver el día de hoy, sobre todo los métodos alternos en materia penal, una mujer muy preparada, pero además con todo este conocimiento y experiencia para poder aportarnos en el tema que hoy vamos a tratar. Entonces, pues qué gusto aquí presento a la abogada Elizabeth Medina, a quien le doy la bienvenida, y pues el micrófono, todo el micrófono para poder platicar esos temas que por favor tomen nota, ¿eh? Pueden parecer muy complejos, pero independientemente hay opciones cuando a veces es tu materia penal, pero puede haber opciones de convenio, vamos a ver qué casos. Hola doctora, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer, te agradezco esta invitación y sí, efectivamente, como lo refiere doctora, hablar el tema penal nos involucra o nos traslada a pensar en cuestiones de castigo, de pena, de cárcel. Sin embargo, es importante en estos tiempos comentarles que las reformas que hubo a la Constitución en el 2008 nos dan la oportunidad de poder resolver los conflictos penales a partir de una dinámica diferente, donde tenemos la posibilidad de estar situados víctima, victimario, encontrar una respuesta del por qué sucedieron las cosas, de por qué pasaron las cosas, por qué a mí, por qué a mi familiar, y desde luego siempre hay una historia que contar, no solamente de quien sufre el detrimento, de quien sufre el deterioro o de quien sufre una agresión, sino precisamente también atrás de las personas que suelen cometer alguna conducta que atenta contra estas normas penales. Y bueno, hablaba yo de esta reforma desde el 2008 que da pie y nos da la oportunidad, la posibilidad de poder resolver los conflictos penales a partir de las salidas alternas. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece como salidas alternas el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, y hay otro tema que son los criterios de oportunidad, donde si bien es cierto no interviene un acuerdo entre víctima y victimario, sí hay un acuerdo entre autoridad y victimario para poder llegar a la solución de ese conflicto con la norma penal. La Constitución en el artículo 17 pondera de manera muy importante y de manera muy relevante la posibilidad o más bien la obligación de las autoridades de ponderar estas formas pacíficas, estas formas diferentes. Hay quien lo llama mecanismos alternos, hay quien lo llama mecanismos complementarios, hay quien lo llama mecanismos prioritarios, pero bueno, independientemente de la denominación que pudiéramos darle a estas formas de solución de conflicto, a estas formas de salidas alternas, la autoridad tiene esa obligación de ponderarlas sobre cualquier formalismo del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las personas tenemos la oportunidad, cuando nos vemos inmersas en un conflicto penal, poder agotarlo de parte a parte, es decir, sentarnos en una mesa, tener la oportunidad de escuchar, pero sobre todo de ser escuchados para poder llegar a solucionar el conflicto con la norma penal, doctora. Bueno, hemos escuchado muchísimos temas muy puntuales, pero muy trascendentes. Ahorita, por ejemplo, que nos mencionaba, de parte a parte. Este tema es importante. En materia penal, ¿realmente es factible? Sí, doctora, esto se hace a partir de la intervención de un tercero que es el facilitador, que esencialmente yo, siempre que hablamos de salidas alternas o de mecanismos alternativos, complementarios, prioritarios, la denominación que yo comentaba que cualquier tratadista pudiera hablarles,
nos situamos en ese tercero que viene a moderar la comunicación. Yo cuando hablo de este tema, les decía, me sitúo en dos aspectos. C al cuadrado, ¿qué es esto? C al cuadrado, bueno, entender la naturaleza del conflicto y sobre todo la comunicación. El tema de la comunicación es esencial, es básico, es importantísimo, pero sobre todo nos decía, me preguntaba usted, doctora, ¿en qué casos? Bueno, el Código Nacional establece en qué casos se puede solucionar un conflicto a partir de estas salidas alternas. Son delitos patrimoniales no violentos, delitos de querella, donde no hay violencia en contra de las personas. En estos casos, doctora, hay un sinfín de delitos en los que se puede solucionar los conflictos en materia penal. Hay un catálogo que maneja la Fiscalía de aquí de Jalisco, que obviamente de una u otra manera está organizada a partir de las demás entidades federativas, a partir de los demás estados. Sin embargo, bueno, cada código de cada estado es distinto, pero Jalisco tiene su catálogo específico donde pueden agotarse estas salidas alternas. Y bueno, a partir de ahí es que este facilitador apoya, facilita el tema de comunicarse, el tema de poder explicar lo acontecido y dar respuesta a las partes para que ellos logren obtener una solución al conflicto con la norma penal. Entonces creo que esta parte es muy interesante. De repente nos suena un poquito, nos hace ruido en el oído y nos es un poquito complicado entenderlo, mas sin embargo, creo que más allá de que sea una autoridad quien pueda determinar de qué manera podemos concluir un conflicto penal, es muy importante escuchar realmente a la parte que fue afectada. Sabíamos que anteriormente y todo el tiempo ha existido el tema de la reparación del daño. Sin embargo, muchas veces no se materializa la reparación del daño. Hay otros aspectos de importancia que pueden ponerse sobre la mesa a partir del diálogo que se genera entre las partes y en ese orden poder agotar este conflicto con la norma penal. Parece entonces que a pesar de lo doloroso y fuerte que es el tema sobre todo cuando hablamos del delito, ¿verdad? De la conducta criminal que puede afectar, y lo sabemos, o sea, afecta a la persona y afecta a la sociedad. Estamos viendo algunas posibilidades interesantes y ahorita reitero lo que nos comparte sobre en qué delitos procede, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, patrimoniales sin violencia, de querella, y en ese sentido quisiéramos preguntarle alguna experiencia concreta de algún caso práctico para que también nosotros que estamos viendo el programa, ojo, veamos con mucha claridad cuándo aplica un mecanismo alternativo en materia penal y podamos en todo caso buscar a los expertos, porque ese es el tema, o sea, cuando ya estás en el conflicto parece que no hay salida, pero aquí estamos tratando de orientarnos con una experta para que el día de mañana podamos también acudir y que nos dé orientación. Eso es así como, digamos, el plus de todo esto que siempre estamos buscando nosotros como usuarios. Entonces, un caso práctico para poder darnos una idea concreta, ¿cuál sería? Por ejemplo, en un delito de fraude, desde luego que hay toda la posibilidad de que este conflicto penal, este conflicto con la norma penal, de manera específica en el delito de fraude, pueda llevarse a cabo a través de un mecanismo alternativo. Un robo simple también es susceptible de poderse llevar o de poderse más bien agotar a partir de estas salidas alternas que establece el Código Nacional. Incluso hay un tema que a mí me parece muy importante. Me tocó estar en un curso con Howard Shar que le llaman el abuelo de la justicia restaurativa, donde estuvimos platicando sobre temas de delitos de alto impacto. Ellos manejan un programa de encuentro de víctima-victimario en delitos como secuestros, en delitos de homicidios, en delitos de violación, que desde luego no tiene el mismo alcance en cuanto al resultado cuando tú intervienes en un delito patrimonial no violento, que sería la conclusión del proceso penal. Mas, sin embargo, creo que sí trasciende, este tema trasciende a solucionar ese conflicto normal. ¿Cómo enfrento o cómo vivo yo a partir de que realicé una conducta
que va contra el derecho, o cómo vivo yo cuando fui afectado por una persona que viola estas normas penales. La Ley Nacional de Ejecución Penal también establece estos mecanismos alternativos o sentencia. Obviamente, la finalidad es que forme parte de su proceso de reparación de daño, pero creo que va más allá. En la experiencia que les platicaba yo hace un momento, creo que lo fundamental era el que la víctima tuviera una respuesta y que el victimario pudiera ser escuchado. Yo hace un momento platicaba que siempre que una persona delinque, siempre que una persona comete un delito, hay una historia detrás de esas acciones, detrás de esas conductas que se llevan a cabo. Y entonces creo que aquí viene lo importante, lo relevante, porque nos centramos o nos situamos en las necesidades humanas. Creo que el derecho penal se sitúa mucho en necesidades humanas, no se materializa, porque yo lo he visto, por ejemplo, en los homicidios culposos, ahí desde luego que cabe una salida alterna. Sin embargo, ¿cómo hacemos para decir, oye, voy a resarcirte o voy a restituirte del daño que ocasioné, aunque privé de la vida a tu hijo, a tu hermano, a tu padre, a tu madre? Digo, son cuestiones un poquito difíciles de entender. Sin embargo, la ley nos da ese alcance, la ley nos da esa posibilidad, y creo que todo se centra en cómo se lleve a cabo el desarrollo de este proceso. Se tiene que ser muy cuidadoso, porque no solamente tocamos temas tangibles, sino que creo que aquí lo relevante es esa intangibilidad, esas cuestiones que no pueden tocarse, más sin embargo las vivimos, las sentimos y las transmitimos. Entonces creo que a partir de ahí los operadores de estas salidas alternas tienen una gran responsabilidad, pero más allá de quienes intervienen, también quienes litigamos, quienes somos asesores jurídicos de la víctima o quienes somos defensores de las personas que irrumpen esta norma penal, estamos obligados a conocerlos, tenemos una gran responsabilidad de explicarles el alcance, la finalidad, y que no es solamente el poder establecer, mira, tú vas a pagar, si hablamos de un homicidio culposo, esos 5,000 UMAS, y entonces ya, ¿no? Quedas libre, ¿no? ¿Qué va más allá, no? Que va más allá de esos 5,000 días de UMAS, de esos gastos funerarios, porque hay cuestiones intangibles que también deben de atenderse para efecto de que realmente podamos llegar o podamos estar trabajando, porque ese tipo de temas en específico, como lo es el homicidio culposo, son cuestiones que se tienen que trabajar, que se tienen que ir procesando por etapas. Sin embargo, bueno, vemos que en muchas ocasiones los responsables de llevar a cabo este tipo de procesos lo hacen en tiempos cortos, quizá sin tomar en cuenta si el conflicto ha madurado, si el conflicto ha alcanzado esa posibilidad de poder ser atendido por las personas que se ven involucradas en un tema de esta naturaleza, doctora. A mí me llama mucho la atención este delito que menciona, el homicidio culposo, porque sabemos cómo están los accidentes. Lamentablemente, todos, de alguna manera, cuando tomamos el volante, podemos estar expuestos. Y además, estamos viviendo una transición en el tema del transporte, porque ahorita hay muchas personas que lo hacen en motocicleta. Estamos viendo también el uso de bicicletas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando hay, lamentablemente, uno de estos temas accidentes y que, pues, tienes que enfrentarlos? Me parecía muy importante que nos mencionó los tiempos, los momentos. ¿Qué sucede cuando se da la situación? ¿Qué nos recomienda para que este asunto pudiera salir un mecanismo alternativo? Y la verdad hay que decirlo, y que no se manosee por otras personas que intervengan y no lo hagan de una manera idónea. Entonces, esta sugerencia me parece muy relevante por lo que estamos diciendo, porque mal que bien, créanmelo, todos estamos expuestos. Sí, doctora, mira, en este tipo de asuntos regularmente
sucede el evento, obviamente una persona queda detenida, otra familia queda destrozada, queda con el alma rota, angustiada por la pérdida de su familiar, y entonces acuden a la gente del Ministerio Público, y el agente del Ministerio Público, desde luego, como autoridad está obligada a invitarlos a optar por esta alternativa para poder llegar a una solución al conflicto. Sin embargo, ¿qué pasa? En ese momento las personas no están preparadas, el conflicto no está no ha madurado, no hay un entendimiento de realmente de lo que está pasando. Entonces yo sugiero que el agente del Ministerio Público tiene la posibilidad de dictar las medidas necesarias para poder seguir con el proceso y que sea un proceso de acompañamiento, y además, sobre todo en ese tipo de cuestiones donde hay intangibles, creo que es la mejor manera de solucionar los conflictos, con la intervención de estas personas capacitadas, de estas personas profesionales, sobre todo en el tema del manejo de la comunicación, en el tema de poder lograr acercar estas historias de cada una de las partes, estos sentimientos, todo lo que cada uno de ellos está viviendo a partir de la eventualidad, pero sí bajo un proceso de tiempos marcados para que esto a final de cuentas tenga un final feliz, podríamos decirlo, porque si de repente acuden al Ministerio Público, la gente está en shock, la persona que está detenida, y más allá de la persona, los familiares de la persona que está detenida, lo que quieren es que ellos salgan libres, las otras personas lo que quieren es estar con su familiar, que les sea entregado su familiar para poder estar con él, acompañarlo, y entonces muchas veces firman o muchas veces no firman. Por experiencia lo he vivido, muchas veces hemos estado ya en el proceso a punto de la firma y la gente de repente se levanta, incluso de manera molesta, dice, pero ¿y cómo crees que yo voy a aceptar esto por mi familiar? A mí no me estás devolviendo a mi familiar con un cheque y que ni siquiera se entrega, porque obviamente es un proceso que las aseguradoras, sobre todo cuando intervienen las aseguradoras, tienen que procesar para elaborar un cheque, entregar un cheque, pero ¿y qué siente la víctima cuando le entregas ese cheque de 500,000 pesos, 600,000 pesos por la vida de tu familiar? Entonces creo que ahí nos perdemos un poquito la parte de la sensibilidad que debemos de tener, esa sensibilización que debemos de tener como humanos, como parte de esa sociedad, y como tú lo decías, doctora, todos estamos expuestos, y justo en estos tiempos, con las prisas, con los estrés que manejamos, el celular, que es un distractor sumamente peligroso, yo les llamo que es un arma mortal inminente si no la sabemos utilizar de manera adecuada, y bueno, sucede todo este tipo de cuestiones, el alcohol, la distracción, los problemas, un sinfín de situaciones que pueden atravesarse y que pueden dar como resultado un evento de esta naturaleza. Entonces, bueno, yo sugiero que sí es la mejor forma desde mi punto de vista. Yo soy un amante creyente de estos mecanismos complementarios. A mí me gusta más esa denominación para solucionar los conflictos con la norma penal, obviamente donde te permite un resultado, pero también aun y cuando trascienda, no que justamente con ello terminemos un proceso, sino que siga formando parte del seguimiento a ese conflicto con la norma penal, a esa situación que vivimos o que viven las personas que se ven inmersas en una situación de esa naturaleza. Algo importante es que el Código Nacional nos limita de repente en el acceso a estos mecanismos alternativos, que dice que si es de la misma naturaleza el delito doloso, no puedes acceder a ellos hasta pasado un tiempo, 2 años, si mal no recuerdo. Pero, sin embargo, la Constitución prioriza, pondera, y yo creo que a partir de ahí se pueden generar políticas internas de las instituciones, sobre todo por parte de la Fiscalía del Estado, por el Instituto de Justicia Alternativa, que también es responsable, y algo que yo considero muy relevante, que le dieran la participación a los centros privados en la solución de conflictos en materia penal. No lo hay, y de repente yo creo que tanto la Fiscalía como el mismo instituto pueden o se ven incluso rebasados. Entonces, si se diera esta oportunidad de la intervención, y que incluso, me atrevo a decirlo, que pudiera ser un tema de pro bono, algunos temas, previo análisis, previo valoración que se haga del caso específico, pero que sí hubiera esta posibilidad de intervención de los centros privados para poder llegar a esta parte de estas salidas alternas para solucionar los conflictos penales con la norma penal. Bueno, bien, algo que hemos buscado en estas entrevistas, y lo quiero decir abiertamente, es la expertise
obviamente, del especialista, pero también esas realidades que estamos, que eso es lo más inmediato. Por ejemplo, ahorita que se mencionaba la cuestión del tema, por ejemplo, pues del alcohol, ¿sí? Lamentablemente lo sabemos, o sea, a veces qué fácil, pues me voy a tomar unas copitas, voy al bar, me voy de fin de semana al antro, como dicen ahorita los chavos, pero está muy satanizado también el tema de que conduzcan bajo el flujo del alcohol y tengan un accidente. Entonces, aquí es importante tomar en consideración que el tipo penal, ¿verdad?, pudiera a lo mejor agravarse. Entonces, eso es también un tema que sí sería muy importante que nos compartiera. ¿Qué pasa con ciertas circunstancias que se ven para que lo tomen en cuenta? Y ahora sí que también la prevención, ¿verdad? Sí, doctora, cuando pasa este tipo de situaciones que pueden agravar la conducta, como por ejemplo en este caso el homicidio culposo por exceso de velocidad o por el grado de alcohol que se tenga en la sangre, bueno, esto no varía para que puedas tener acceso a participar en un mecanismo alternativo. Obviamente, si el conflicto no llega a solucionarse a partir de esta oportunidad o de estos beneficios que nos da la ley, pues el proceso varía y desde luego habrá cuestiones de sanciones más elevadas. Entonces, mi sugerencia sí es agotar estas salidas alternas, agotarlas de manera responsable y de que nosotros, lo decía yo hace rato, como abogados litigantes, entendamos los alcances. Si yo soy un abogado de una persona que ha sufrido o que es ofendido en un delito de esta naturaleza, pues, ¿qué puedo sugerirle a mi cliente? Mira, iba en un grado de ebriedad mayor al permitido, bueno, solicítale que vaya a un grupo de alcohólicos anónimos, que te acredite que se está rehabilitando, que no conduzca por lo que marca la norma hasta 3 años para poder dar cumplimiento a este tipo de salidas alternas. Si tiene alguna profesión, que haga un servicio a la comunidad, no sé, hay sin fin de cuestiones que pueden ponerse sobre la mesa para poder lograr como esta parte de la respuesta de justicia. Al final, este tema que estamos tocando no es otra cosa que dar justicia, es dar justicia, aunque es de una manera distinta. Hay quienes son como escépticos, no lo comparten, sin embargo, es un tema de humanos, es un tema de personas y es un tema donde las personas pueden ver de más cerca y conocer de más cerca las necesidades. ¿Qué necesito yo como parte ofendida o como víctima de un delito? Pero ¿qué necesito yo también como victimario? Al final de cuentas, el derecho penal, el proceso penal nos conlleva efectivamente a hacer una reparación del daño, a resarcir a la persona que sufre el daño, pero también a reintegrar, a una reinserción, a una integración a la sociedad de esta persona que infringe la norma penal. Entonces, este tipo de procesos nos da la posibilidad de poder lograr cuestiones muy interesantes. Hay 3 aspectos que se manejan en justicia restaurativa, como es la conciencia, el reconocimiento y la responsabilidad. Si nosotros logramos generar una conciencia de reconocimiento y de responsabilidad en las conductas que desplegamos y que con ellas trae como resultado la violación a una norma penal, pero más allá de esa violación a una norma penal, que estamos causando un daño y que estamos dañando a un igual o a un semejante de nosotros, podemos quizá entender y podemos llegar a un tema más interesante, que es la prevención o la no repetición de la conducta, doctora. Bueno, creo que esto nos abre esas posibilidades pues de tener esa tranquilidad de cómo podríamos manejar una situación urgente, inminente, con un hecho que normalmente cuando estamos hablando del aspecto técnico penal se dice un hecho con apariencia de delito, ¿verdad? En tanto no lo determina ya el Ministerio Público en la carpeta de investigación correspondiente. Ahora bien, hay otra serie de situaciones ahorita que en la actualidad nos hace que tengamos que reflexionar. Yo quisiera preguntarle si los delitos cibernéticos, como por ejemplo eso que está sucediendo y que se da mucho en los jóvenes, tristemente, ¿verdad? Donde se maneja a veces información en donde ellos no autorizan y que se está difundiendo en redes sociales, pudiera
a ver la posibilidad de algún mecanismo o alguna salida alterna, o definitivamente ya dependería del tipo que nos maneja el Ministerio Público. Digo, y lo comento porque esos son temas muy actuales que a lo mejor algunos estamos interesados, y por favor aprovechen este espacio para las preguntas que se puedan hacer al respecto. Sí, doctora, desde luego que hablamos de un catálogo de delitos y definitivamente es el agente del Ministerio Público a partir de la clasificación que hace la conducta, que efectivamente, como usted bien lo decía, son hechos con apariencia de delito, porque a esa etapa del proceso penal, aun y cuando una salida alterna a través del acuerdo reparatorio, de la suspensión condicional de proceso, puede darse hasta antes de que se dicte una sentencia. Sin embargo, bueno, la clasificación de los delitos la hace el agente del Ministerio Público. La Fiscalía cuenta exclusivamente con ese catálogo, pero yo no le veo la imposibilidad de que las partes que se ven afectadas por un conflicto de cualquier índole puedan tener este acercamiento a partir del acompañamiento de los especialistas, de los facilitadores, como lo marca nuestra ley nacional, que yo más le llamo operadores de conflictos. Son quienes operan entre las personas que se ven inmersas en una situación de una conducta que trae como consecuencia romper con una norma penal, doctora. Otro tema importante, fíjense, a veces estamos pensando precisamente, ¿verdad?, en lo que ahorita se sale a la luz, las consecuencias inmediatas, y entonces los tiempos son muy, muy determinantes. ¿Cuáles son los tiempos que tenemos? Ahorita me capté muy bien, hasta antes de emitir sentencia poder implementar el mecanismo, ¿verdad? Pero en todo caso, cuando se produce ese hecho, ¿cuál sería, con quién tenemos que solicitarlo? ¿Sería más recomendable con el Ministerio Público o con el juez de control? ¿Qué nos recomienda? Las formas de la noticia criminal para el agente del Ministerio Público llega a partir de la denuncia que se hace por comparecencia o por escrito, pero también cuando sucede un delito en flagrancia, cuando hay una persona detenida ya por la comisión de un hecho con apariencia de delito. Cuando sucede esto, cuando hay una persona detenida, desde luego que cuando el agente del Ministerio Público lo tiene a su disposición, y si la persona que está señalada como probable responsable hace la solicitud para la remisión a la dirección o al área especializada de salidas alternas de Fiscalía, lo puede hacer. O en su caso, si en ese momento no hay la factibilidad, el juez de control, al momento de aperturar la audiencia inicial, al momento de hacer este análisis de la formulación de la imputación, si advierte que es un delito de los que permite, conforme el catálogo del Estado, accesar a una salida alterna, inmediatamente lo hace, lo propone a las partes, porque además lo decía yo, el artículo 17 constitucional los obliga a ponderar esta forma de resolver conflictos. Y bueno, cuando es por comparecencia ante el agente del Ministerio Público, que se hace la denuncia por escrito también, el agente del Ministerio Público, cuando hace la lectura de derechos a la víctima o al ofendido, le explica la posibilidad de que ese tipo de conflicto puede agotarlo a partir de una salida alterna, y entonces ahí hace su manifestación de si es su voluntad o no es su voluntad. Hay cuestiones ya que lo han marcado como un requisito de procedibilidad, es decir, que previo a que se pueda judicializar esta carpeta, se agote la posibilidad de que las partes o de que las personas inmersas en el conflicto con la norma penal puedan accesar a esta forma de solución de conflictos. Y creo que lo interesante aquí es invitarlos, es llevarlos a ese espacio donde ellos pueden hablar de lo que pasó, de lo que ha pasado, de cómo se sienten, de cómo se han sentido, de cómo les gustaría sentirse y de qué manera ellos pudieran pensar, o de qué manera ellos pudieran tener una mejor situación a partir de los hechos acontecidos. Entonces, el agente del Ministerio Público lo hace en ese momento, remite la carpeta al área especializada, y ahí empieza el proceso, pero desde luego es a partir de la presentación de la denuncia. Aquí hay algo muy importante: si hay el victimario conocido o desconocido. Definitivamente, si lo tenemos desconocido, pues no podemos localizarlo y no se puede generar luego esta invitación
al victimario para que acuda al proceso. Pero si el victimario está identificado, es ampliamente conocido y tenemos la manera de cómo localizarlo, desde luego que la gente del Ministerio Público, desde el momento que tiene conocimiento de la noticia criminal, puede hacer la remisión de esta carpeta de investigación o de esta solicitud de estas salidas alternas para la solución del conflicto penal, doctora. No, caray, es que todo esto es fundamental y sumamente importante e interesante. Pero ahora quisiéramos aprovechar su expertise para preguntar algunos aspectos técnicos, porque nos ha mencionado que es importante la comunicación, importante también que la víctima sea escuchada, qué fuerte que el responsable asuma esa responsabilidad, porque también ese es otro punto importante. Pero esos roles específicos que estamos viendo en este sistema penal acusatorio, por ejemplo, del asesor jurídico, fíjese que lo hemos comentado en otros programas, ¿qué le dices a una persona para que vaya a un mecanismo alternativo? Bueno, definitivamente que el desgaste emocional que se sufre en un proceso que puede ser largo y tortuoso como un juicio ordinario, pues tiene que disminuir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué tip daría al asesor jurídico cuando estamos hablando de la víctima, ¿verdad? Que es muy fuerte que como víctima tú digas, voy a aceptar un mecanismo alternativo. ¿Algún tip que nos comparta para esos asesores jurídicos, sobre todo en ese tema de la víctima, que es un poquito fuerte? Sí, aquí obviamente depende mucho de la situación o del tipo de conducta de la que estamos hablando. Si nos situamos, por ejemplo, en este delito o en esta conducta de homicidio culposo, es un tema sumamente delicado. Se tiene que tener mucho cuidado para podérselo explicar a la persona. Hay que hacerle entender que hubo una acción, hubo una consecuencia, y que sin embargo la ley para ese tipo de eventos marca un proceso en el que nos marca varias rutas. Hay una meta a la que tenemos que llegar y esa meta es una reparación de daño, porque a final de cuentas regularmente en ese tipo de delitos no se amerita una prisión preventiva oficiosa. Lo decía yo al principio, ¿qué pensamos cuando hablamos del derecho penal? Bueno, pensamos en castigo, pensamos en pena, pensamos en cárcel, pero no pensamos en una opción distinta. Entonces, bueno, aquí tenemos que explicarle cuál es la meta a la que podemos llegar y lo que la persona puede obtener a partir de este proceso. Una meta que puede ser de 1 metro, de 2 metros, de 5 metros, de 10 metros, de 1000 metros, de 1 kilómetro o de una distancia muchísimo mayor. Y entonces, en esas distancias vamos a seguir viviendo momentos que no han sido muy agradables, que no han sido muy buenos para ellos, mas sin embargo ellos tendrán que aprender a vivir de una manera diferente. Y desde luego hay el tema del acompañamiento de terapia, que eso es otra parte que se puede incluir en el tema de la reparación del daño. Si bien la ley nos marca estos 5,000 UMAS de los que yo he hablado, más gastos funerarios a partir de facturas, porque bueno, a partir de la ley tenemos que sujetarnos a criterios objetivos como es la ley, como son documentos que hagan veraz una reclamación que estemos haciendo. Entonces, creo que a partir de la explicación, de decirle a la víctima, al ofendido, en un delito de homicidio, decirle, mira, el camino, hay muchos caminos para todos estos aspectos que para ti son importantes, incluso si tú necesitas escuchar el perdón, que es un tema, doctora, que no es necesario en el proceso, pero sin embargo muchas veces necesita aparecer. Hay quien sí la necesita, hay quien no. Pero sí entender que todo esto es una consecuencia jurídica y que estas salidas alternas no están fuera de lo jurídico, es una forma diferente y que a final de cuentas puede ser que la persona tampoco quede en la cárcel y que incluso puede ser que quede liberada y que entonces eso nos puede dejar un sabor un poquito más amargo o nos puede dejar una situación de no respuesta de justicia. Entonces, sí explicarle que hay una meta, hay varios caminos
pero decirles cuál es el mejor, mire, y explicarles cada uno de ellos. Desde luego, no podemos obligar a las personas, pero sí podemos colaborar para poderles hacer ver las diferentes posibilidades que se tiene y con cuáles van a sufrir menos desgaste y que al final vamos a obtener los mismos resultados, doctora. Yo creo que definitivamente sí es bueno que nos compartan. A veces son sorpresivos, ¿verdad? Cuando de repente surge alguna situación en materia penal que no te esperas y que tienes que resolverlo de inmediato para que no vaya a ser todavía más grave, no sea como esa bola de nieve. Yo recuerdo un asunto y se los comento en estos días pues, hace muy poco, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, estaban surgiendo algunos aspectos en la comunidad estudiantil. Entonces, por ejemplo, las muchachas estaban denunciando y abiertamente manifestándose, por ejemplo, denuncia a tu violador, señálalo. Y hubo un asunto en el que un muchacho, un joven, se vio pues muy afectado porque hubo como señalamientos en redes sociales hacia su persona y también ese tipo de situaciones me daba la impresión de que no tenía que llegar a una denuncia, que podían hacerse contactos previos con estas chicas y aclarar la situación, porque si hablaban de alguna manera, ellas se contactan y lo empiezan a señalar. Pero sí buscábamos un contacto y la asesoría adecuada. Entonces, bueno, antes de pasar el micrófono para que nos pueda dar algún número de contacto, vamos a mandar saludos. Jesús Solís, gracias. Qué bueno que está haciendo el programa. Ojalá que esto sea una información importante. Claudia Aldrete, Claudia, hola. Carolina Hernández, Ani Carranza, Héctor Martínez. Ani, Héctor, gracias. Y pues ojalá que esto sea de utilidad. Y bueno, pues esperamos ese contacto. Sí, doctora, muchas gracias. Pues mi teléfono es 3313-6313-72 y el correo del despacho es rodriguezmedinacorporativo@gmail.com. Estamos ahí para servirles, para orientarlos y para darles una solución a su problema. Espero estén muy lejos de un conflicto con la norma penal, pero lo decía la doctora, todos estamos susceptibles, somos muy vulnerables a una situación de esa naturaleza. Y pues bueno, nada, estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, consulta. Rodríguez Medina y Asociados, porque es importante tener un contacto idóneo cuando se requiere, ¿verdad? Y no sé si quisiera compartirnos alguna cuestión en particular, como un consejo, o una experiencia que se haya vivido que nos quiera compartir, porque estos temas pues hay que estar actualizados. Sí, doctora, muchas gracias. Pues nada, lo relevante, importante y fascinante y la gran oportunidad que tenemos a partir de poder ser los protagonistas de nuestro conflicto sin ningún tercero que venga a indicarnos el cómo. De repente no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, pero la verdad es que cuando nos vemos inmersos en un problema, en un conflicto y tenemos que tomar decisiones que de repente tienen un costo, ahí sí nos cuesta trabajo y preferimos que sea un tercero, un juez, un ministerio público, un policía quien venga a decirnos el cómo. Sin embargo, en la medida que nos demos la oportunidad de ser nosotros mismos los protagonistas y encontrar nosotros mismos la respuesta a las necesidades que nosotros tenemos, porque al final de cuentas son necesidades de nosotros, eso es maravilloso. Y la verdad es que la mediación creo que ha venido a revolucionar en mucho el derecho. Lo veíamos como algo lejano, o más bien lo veíamos como algo inaceptable, era no cabido en el orden jurídico. Había muchos abogados, hay muchos abogados todavía renuentes, apáticos. Sin embargo, creo que nos falta capacitarnos, no solamente a nivel de esos expertos, de estos facilitadores, de estos prestadores de servicio que acompañan a las partes inmersas en un conflicto, sino que también debemos de capacitarnos aquellos abogados postulantes que en materia penal representamos a la víctima o al ofendido, y así como también
en mayor responsabilidad la sociedad. Creo que todos como sociedad tenemos que tener el alcance, tenemos que tener el conocimiento y tenemos que lograr esta sensibilidad de poder optar por estas formas de solucionar los conflictos que se nos pudieran presentar a partir del rompimiento con la norma penal, doctora. Y bueno, experiencias yo les podría platicar muchísimas que me ha tocado vivir en cuestiones penales y que quiero decirles que lo hacen crecer a uno. Yo siempre he dicho que la mediación no es una profesión. Cuando nosotros nos vemos inmersos en estos temas, créanme que se nos hace una forma de vida. Aprendemos a colaborar, aprendemos a confrontar, aprendemos a escuchar, aprendemos a comunicarnos. Entonces, bueno, nada, doctora, los invito de verdad a todos, litigantes, a la sociedad, a los facilitadores, a las autoridades, a que nos involucremos, a que seamos responsables con estas modalidades